Sí, muy buenos días a todos. En la mañana de hoy estaremos abordando el tema sobre la correlación que existe entre el uso de pantallas en el desarrollo del lenguaje. Es un tema muy importante porque pantallas tenemos en todos los lugares, televisores, celulares, tablet, computadora, y este uso de pantalla puede ser perjudicial, sobre todo en etapas tempranas, cuando aún no hay un desarrollo adecuado del lenguaje. Por lo tanto, estaremos dando nuestro punto de vista neurológico, teniendo en cuenta las bases neuroanatómicas y otros aspectos neurobiológicos y la evidencia científica actual. Por lo tanto, vamos a dividir nuestra charla en estas siguientes partes. La primera parte hablaremos de las bases neuroanatómicas del lenguaje, es decir, estaremos abordando los aspectos neuroanatómicos que tienen que ver con el del lenguaje, la articulación, los aspectos corticales y subcorticales del lenguaje. El sistema de recompensa lo estaremos usando también porque tiene que ver mucho con el proceso de adicción. Hablaremos de la maduración, de la formación del sistema nervioso central y también de un concepto que se llama plasticidad cerebral. Y por último, hablaremos sobre la evidencia científica actual que existe sobre el retraso en el desarrollo del lenguaje que puede ocurrir en niños cuando se exponen a este tipo de pantalla en edades muy tempranas. Y también cómo puede influir en otros aspectos, no solamente en el aspecto del lenguaje, sino en otros aspectos u otros dominios cognitivos como tal. Bueno, vamos a adentrarnos en las bases neuroanatómicas. Las bases neuroanatómicas tienen que ver con la corteza, áreas corticales que tienen que ver con el lenguaje, regiones subcorticales que también tienen que estar relacionadas con el lenguaje, tálamo, vía motora, sobre todo esta última en la articulación. ¿De acuerdo? Entonces, la corteza cerebral es la parte más externa de nuestro cerebro. Voy a buscar la maqueta. Es la parte más externa de nuestro cerebro. Es, digamos que un manto de células, neuronas y glías que recubren nuestro encéfalo como tal. Ese manto tiene una cantidad grande de neuronas, ahí hay mucho cúmulo de neuronas y ahí tiene una diversa funcionabilidad en dependencia de las áreas. Las áreas que tienen que ver con el lenguaje son más izquierda que derecha, aunque también las áreas de la derecha tienen otros aspectos que ver con el lenguaje, como lo veremos a continuación. Entonces, bueno, lo podemos dividir en lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, que es este verdecito, el azulito es el lóbulo parietal y el amarillo es el lóbulo occipital. Cada uno de los lóbulos tiene surcos y esos surcos crean unas lomitas que se llaman circunvoluciones. Y estas circunvoluciones tienen funcionabilidad como tal, que no veremos a continuación, pero sí vamos a esbozar algunas de ellas. Entonces, para un mejor estudio del cerebro también se crearon lo que se llaman las áreas de Brodmann, que son un simbolismo que se le dio en dependencia a las características citoarquitectónicas de las citológicas, histológicas que tenían la corteza del cerebro. Entonces, la corteza, este científico, Brodmann, estudió muchas parte de nuestro cerebro y determinó que habían diferentes tipos de áreas que no estaban en relación con los lóbulos, porque el lóbulo era una, digamos, una división un poco estructural dado por grandes surcos, pero aquí sí había una división un poco, digamos, funcional, porque había una característica diferente entre las diferentes áreas, por lo tanto, les puso número a estas áreas y se llamaron años después áreas de broma. Entonces, para entender esto, existen áreas de la corteza cerebral que tienen que ver con funciones primarias, es decir, escucho, no escucho, veo, no veo, muevo, no muevo, siento, no siento, que son las áreas de corteza primaria, auditiva, sensorimotora, visual, y después existen áreas que tienen que ver con las funciones secundarias, es decir, ya no solo es veo o no veo, sino es una funcionalidad un poco más específica, ya es un movimiento un poquitico más elaborado, ya es escuchar palabras, que son las áreas secundarias. Y por último, existe lo que se llama la corteza de asociación, que existe la asociación de diversas partes, de diversas
cortezas primarias y secundarias que confluyen para formar lo que se llaman áreas de asociación para, digamos, funciones un poco más complejas como tal. La sustancia blanca que tenemos en nuestro cerebro sale, las fibras habitualmente tienen conectan nuestra corteza cerebral. Es decir, esa corteza cerebral se ve conectada a través de la sustancia blanca, ya sea que llegue información a la corteza, sobre todo a las cortezas sensitivas, o que salga información de la corteza, sobre todo en las cortezas eferentes o cortezas motoras como tal. Las fibras que se mueven aquí en la sustancia blanca, que es esto que estamos aquí, son fibras que pueden ser comisurales, que conecten un hemisferio con otro, fibras de asociación que asocien una parte de un hemisferio con otro y fibras de proyección que conecten la corteza a la periferia. Las que tienen que ver con el lenguaje son habitualmente las fibras de asociación, que asocian una parte de nuestro cerebro con otra dentro del mismo hemisferio. Por ejemplo, pueden unir el área de Broca con el área de Wernicke, es decir, a través del área de Wernicke uno recibe la palabra, escucha el lenguaje y el área de Broca entonces emite el lenguaje como tal. Pero también existen fibras que son longitudinal superior, longitudinal inferior, que tienen mucha participación en el lenguaje como tal. Entonces, esta fibra de la cual estábamos hablando, que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, entonces son fibras de asociación o fascículo arqueado y tiene que ver con un tipo de trastorno del lenguaje que se llama afasia de conducción. Entonces, estas son las áreas fundamentales del hemisferio izquierdo que tienen que ver con el lenguaje. Aquí vemos, por ejemplo, si podemos trazar una línea aquí, en la cisura de Silvio, todo lo que está anterior es para emitir el lenguaje y todo lo que está posterior es para recepcionar el lenguaje. Por lo tanto, en estas áreas tienen que ver mucho con la emisión del lenguaje cuando uno tiene un daño, tiene una afasia de Broca. Y estas áreas tienen que ver mucho con la recepción y el entendimiento del lenguaje y cuando uno tiene lesiones puede provocar lo que se llama una afasia de Wernicke. Entonces, en el hemisferio derecho también hay su funcionabilidad. También no provoca afasia cuando tenemos un daño, pero sí puede provocar un trastorno, por ejemplo, del énfasis o del ritmo, de la entonación, que se llama prosodia, o puede haber una dificultad a la hora de utilizar el lenguaje en un medio social determinado, que se llama pragmática, ¿no? Entonces, hasta aquí las cosas que tienen que ver con la corteza y la subcorteza. Pero también tenemos fibras motoras que tienen que ver con la articulación del lenguaje, es decir, articular el lenguaje, poder pronunciar las R, poder, a la hora de hablar. Y esto tiene que ver con las vías motoras. La vía motora tiene dos motoneuronas, una superior que sale en nuestra corteza cerebral a nivel de el giro precentral y ahí a nivel de la corteza motora salen las fibras de la primera motoneurona, pasa por la sustancia blanca, llega a la cápsula interna y llegan al tallo cerebral. Y del tallo cerebral van para los músculos de la articulación del lenguaje que nos permiten articular adecuadamente. Y entonces, lesiones de esa vía motora nos puede provocar una dificultad en la articulación del lenguaje y el trastorno se conoce como disartria. Entonces, de estas áreas que están aquí es donde sale la primera motoneurona. Fíjense que aquí hay una representación del cuerpo humano en el área motora y las cosas que tienen que ver con la articulación del lenguaje tienen que ver en esta área un poquitico más inferior. ¿Ya? Entonces, otra de las estructuras que tiene que ver con trastornos del lenguaje es el tálamo. Es una estructura que recibe toda la información, digamos, auditiva, visual, y la emite a la corteza primaria. Con mucha frecuencia podemos ver que lesiones del tálamo pueden provocar trastornos del lenguaje y es importante también saber que como estamos hablando del uso de pantalla, a nivel del tálamo existe también el núcleo que tiene que ver con la recepción de la visión. Y vamos a ver más adelante cuándo se madura ese núcleo como tal. Bueno,
aquí terminamos con de manera somera, de manera muy reducida o compensada, condensada, que diga, vimos todos los elementos que tienen que ver con los aspectos neuroanatómicos. Pero vamos a ver un aspecto que tiene, es decir, un aspecto neuroanatómico que tiene que ver mucho con el uso de pantalla, pero sobre todo con conductas adictivas, que es el sistema de recompensa. Sistema de recompensa, lo vamos a ver a continuación, es un sistema de circuitos que hay en nuestro cerebro que nos provoca digamos, un estado de bienestar cuando hacemos una determinada actividad. Entonces, ese estado de bienestar eleva un neurotransmisor que se llama dopamina y nos provoca sensaciones de placer y tratamos de volverlo a estimular. Hay aspectos en nuestras vidas que desde el punto de vista social que nos pueden producir este tipo de recompensa, sacar una buena nota, digamos, hacer algo beneficioso, jugar un partido de fútbol, de básquet y anotar goles y insertar canastas, esas cosas que nos dan alegría, nos elevan los niveles de dopamina y nos hacen repetir este tipo de actividad. Hay otras cosas que no son adecuadas, como el uso de droga, el alcoholismo, y esto también eleva los niveles de dopamina y estimula que se repita en otras ocasiones. Ahora, pero para ver las características de esto, vamos a ponerle cuáles son las estructuras que tienen que ver con este sistema de dopamina. Es esto que se llaman ganglios basales. Y sobre todo un núcleo que se llama núcleo accumbens. Entonces, la historia de esto es una historia muy curiosa que se las voy a contar. El sistema de recompensa fue descubierto en el año 1954 por estos dos investigadores estadounidenses que se llaman Hall y Milner. Ellos estaban estudiando el sueño, aspectos que tenían que ver con el sueño en ratas. Y le colocaron a una rata un electrodo supuestamente en un área que tenía que ver con el sueño. Y por supuesto, en ese momento no había un desarrollo muy, digamos, tecnológico de imágenes, de resonancia. Y el electrodo lo colocaron en un área que se llama área tegmental ventral. Esa área tegmental ventral provoca impulsos de dopamina, elevando los niveles de dopamina, similando a, por ejemplo, al uso de cocaína o a un impulso social que nos genere mucho elevación de la dopamina. El caso es que durante el experimento le pusieron a la ratica comida y le pusieron una palanquita que cuando tocaba la palanquita daba impulso eléctrico y eso provocaba a nivel del sistema mesolímbico y mesocortical un impulso elevado de dopamina a través del impulso eléctrico y esto le provocaba una sensación de placer a la ratica y hacía que la ratica repitiera este estímulo de forma reiterada. A tal caso que la mayoría de las ratas preferían el estímulo con la palanca que la comida como tal. Y esto hizo, digamos, las bases para el estudio de este sistema de recompensa. Muchas veces las pantallas se comportan similar a este tipo de estímulos. Nos elevan muchísimo los niveles de dopamina, hacen que nosotros estemos entonces conectados con este tipo de estímulos, que no busquemos otros estímulos y esto es dañino de forma directa e indirecta a nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo se madura el sistema nervioso central? ¿Cómo se forma? Bueno, el sistema nervioso central en las primeras semanas es como si fuera una hoja, ¿sí? Una hojita que se llama lámina neural. Vamos a verlo a continuación. Estos sistemas, bueno, antes de empezar con lo de la lámina, vamos a ver los aspectos más importantes, serían cuáles son los procesos que ocurren, cómo se forma, cómo se madura y la plasticidad, ¿no? Entonces, estos son los procesos que ocurren. Mire, este primer proceso es el que yo iba a explicar, que se llama neurulación, que es la formación del tubo neural. Lo primero que se forma es una placa que viene del ectodermo y esa placa se va uniendo y se va formando lo que se llama un tubo neural. Ya veremos la formación del tubo neural a continuación en figura, pero aquí se la estoy explicando qué cosa es neurulación. Entonces, neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, migran las neuronas y estos son los procesos que predominan en las primeras etapas.
la formación del tubo neural, la formación de nuevas neuronas de forma acelerada. Fíjense que es en las primeras 12 semanas y después hay una disminución de la neurogénesis como tal. La migración neuronal, estas neuronas migran hacia varios lugares de nuestro cerebro. Bueno, por supuesto, otros procesos que van acompañados a la neurogénesis, como formación de mielina, formación de sinapsis, uniones entre neuronas, formación de axones aquí en amarillo y por supuesto la apoptosis, digamos, muerte celular de todas aquellas neuronas o células que no las necesitamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son los procesos. Ocurren también procesos en la etapa postnatal, sobre todo de estos últimos cuatro: la mielinización, la sinaptogénesis, la formación de axones y la apoptosis como tal. Bueno, esta es la neurulación. Bueno, esta es la lámina neural, como les decía, se va uniendo, se va formando y se va haciendo un tubo neural. Aquí, en estas primeras figuras, se ve así, pero ya después en esta figura se ve de esta manera. Se va formando el tubo neural. Ese tubo neural en la parte más anterior va incrementándose el desarrollo de la célula, va creciendo a tal punto que en esta parte se va acodando, doblando y ya va saliendo lo que en un futuro va a ser nuestro encéfalo. Esto se lo estoy poniendo para que vean el abrumador incremento, movilización de células, migración, formación de axones, para que llegue a formar de esta lámina, forme este cerebro como tal. Bueno, de tal manera podemos ver en la resonancia de un recién nacido, la resonancia de un niño de 1 año y la resonancia de un niño de 2 años, cómo se incrementa el volumen del cerebro, cómo se va formando la corteza. Aquí casi no se ve la diferenciación entre la corteza y la subcorteza. Aquí ya se va formando mejor y aquí se ve mucho más evidente en un niño de 2 años. Pero todos estos procesos nos hacen esta etapa de la vida muy lábil. Es decir, en este momento de la vida hay una inmadurez de nuestro cerebro y noxas que puedan, noxa o digamos injuria o procesos que puedan alterar este proceso de maduración pueden ser dañinos y perjudiciales para el resto de nuestra vida. Entonces, así se madura nuestro cerebro. Nuestro cerebro entonces se madura de regiones posteriores a regiones anteriores. Es decir, de las regiones donde está la corteza occipital, que tiene que ver con la vía visual, hasta las regiones anteriores donde está el comportamiento, la conducta, que es las regiones prefrontales. Esto que estamos viendo, aquí está la referencia bibliográfica para que lo puedan buscar. Esto que estamos viendo aquí es la maduración de la sustancia gris, nada más. Ven cómo se va madurando, cómo se va madurando. Aquí va madurándose y en la medida que van pasando los años, porque esto es desde los 7 años hasta los 13, se ve que está casi totalmente madura toda la corteza cerebral. Hay estudios que dicen que no es a los 13, es decir, un poquitico más demorado, puede llegar a los 15, 17, incluso hasta los 20, cuando unimos la corteza con la sustancia blanca como tal. En este estudio vemos solamente también la corteza. Esto es un estudio del 2004, donde vemos desde los 5 hasta los 20 años, viendo la corteza, y lo azulito es el estado de madurez y lo más rojo, más caliente, amarillo, son los estados que todavía, las áreas de nuestra corteza que todavía no se han madurado. Pero lo más significativo, en esta misma publicación vamos a ver este video. Este video vamos a ver desde 4 puntos de vista de nuestro cerebro cómo es el proceso de maduración desde la edad de 5 años hasta la edad de 20 años. Miren cómo se va convirtiendo en azul hacia las regiones anteriores. Ahora vamos a ver otra vista lateral. Esta área tiene que ver con el lenguaje. Miren cómo el área del lenguaje se va. Esta es la área de emisión del lenguaje. Se va madurando. Ay, me fui. Vamos a ponerlo de nuevo. El área izquierda tiene que ver mucho con el lenguaje, la conducta, comportamiento en el transcurso de los años. Aquí este es el área que tiene que ver con el lenguaje, cómo se va madurando. Este es el área derecha, es decir, hemisferio derecho.
la maduración. Es decir, la maduración ocurre de las regiones posteriores a las regiones anteriores. Esto es un estudio de resonancia magnética desde los 5 a los 20 años para medir la maduración de nuestro cerebro. Pero bueno, hay estudios también que demuestran cómo se maduran las estructuras que tienen que ver con la visión. Es decir, porque si, para no perder el hilo de la conferencia, esto es una charla que tiene que ver sobre el uso de pantallas en el desarrollo del lenguaje, pero en niños pequeños. Y el globo ocular se desarrolla aproximadamente a los 2 años, la retina termina de madurarse entre 4 o 5 años, y si analizamos el resto de las estructuras, nervio óptico, quiasma, núcleo geniculado lateral que está en el tálamo, todos se maduran antes de los 5 años. Es decir, pero no a los 2, no a los 1, no a los 3. Es decir, entre 4 y 5 años se maduran las estructuras que tienen que ver con la visión. Entonces, también esto está avalado por estudios que dicen de conectividad, no solamente de corteza, sino de conectividad, que se dice que los niños de 6 años tienen conectividad de un hemisferio a otro, pero no tienen conectividad con el fascículo arqueado del área de Wernicke al área de Broca. Por lo tanto, esto es un elemento a tener en cuenta. Es decir, la falta de conectividad, digamos, eficaz. No es que no tengan conectividad, sino eficaz de los niños, por ejemplo, de 6 años, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, la mielinización esta tiene que ver más con, digamos, conversaciones, el habla, interactuar con adultos del hogar, con la madre, con el padre. Es crucial para que se mielinicen las áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver mucho con las cosas neuroanatómicas, pero se llama plasticidad. Y es el hecho de que cuando nosotros damos un estímulo adecuado en nuestro cerebro, puede cambiar la estructura, para bien o para mal, ¿no? Puede cambiar la estructura de nuestro cerebro y nos puede provocar este tipo de, por ejemplo, aquí hay una neurona y el estímulo adecuado sobre esta neurona puede provocarnos este tipo de estímulo, formación de nuevas sinapsis, crecen los axones en búsqueda de otras conexiones y esto se llama plasticidad cerebral. Es decir, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevas axones, generar nuevas neuronas o neurogénesis, generar nuevas uniones entre neuronas para facilitar digamos, una recuperación o para facilitar una determinada acción, dándole siempre el estímulo que corresponde. Por ejemplo, los pacientes que tienen un infarto cerebral, esta plasticidad cerebral trata de suplir los defectos que tenga a través de la fisioterapia, a través del ejercicio, entonces hace que mejore áreas de movilidad como tal. Bueno, hasta aquí las bases neuroanatómicas. Ya vimos las estructuras que tienen que ver con el lenguaje, la maduración de nuestro cerebro, los elementos que tienen que ver con la formación de nuestro cerebro, la neuroplasticidad, algunos elementos importantes y vamos a ver la evidencia científica actual que existe sobre la influencia del uso de pantalla en el lenguaje. Bueno, existen varias evidencias. Yo cada una de las diapos que voy a poner a continuación, voy a ponerle la referencia bibliográfica que se obtuvo, es decir, que se leyó, que se estudió como tal. Bueno, existen algunos estudios que son observacionales, que por ejemplo los tablets, los celulares, los que tienen pantalla táctil, pueden mejorar un poco la motricidad fina porque son capaces de mover, pero evidentemente en niños de 3 a 5 años, fíjense que no eran menos de 3, sino de 3 a 5 años, puede haber un retraso del lenguaje. Pero bueno, ya hay estudios mucho más sofisticados. Existen las resonancias magnéticas estructurales, funcionales, que podemos hacer estudios y evaluar estos niños. Y se han hecho estudios de niños, en este caso de 52 niños, y lo que midieron fue el grosor de la corteza cerebral con el uso de medios digitales. Y en realidad hubo una relación directa e indirectamente proporcional, es decir, a mayor uso de los medios digitales hubo un menor grosor de la corteza cortical en áreas siguientes.
áreas que tienen que ver con el procesamiento de la visión, áreas que tienen que ver con la atención, áreas que tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de las letras y la cognición. Estas son áreas importantes que tienen de manera directa, este tiene que ver con el lenguaje, pero de manera indirecta todas las demás tienen que ver con el lenguaje. Entonces, no solo en corteza cerebral, sino también se han hecho estudios en las fibras de sustancia blanca que tienen que la funcionabilidad, por ejemplo, de unir un hemisferio con otro, un área de la corteza con la otra área de la corteza dentro de un mismo hemisferio, como en el fascículo arqueado, que ya vimos que une Wernicke con Broca, el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior, que unen áreas posteriores del lenguaje con áreas anteriores. Y este estudio se hizo en 47 niños con edad preescolar y el uso de medios, pero sobre todo en sustancia blanca, y midieron a través de una cosa que se llama tractografía, que había un retraso en las áreas que tenían que ver con el lenguaje y también con las funciones ejecutivas. Por lo tanto, las funciones ejecutivas que tienen que ver con la organización, la planificación, se ven muy afectadas y las áreas, por supuesto, áreas del lenguaje. Entonces, también hicieron un estudio, bueno, leer o ver un medio, digamos, un tablet o algo así. Se hicieron estudios en 19 niños escolares. Fíjense que ya estos niñitos tenían un mayor desarrollo, ya sabían leer y escribir, y entonces los pusieron a ver, hacerle a través de resonancia magnética, midieron cómo era el cerebro de los niños que leían y los niños que usaban medios digitales, ¿no? Y vieron que el grupo de lectura tuvo mayor conectividad, es decir, la conectividad entre áreas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje, sobre todo en áreas de la formación de palabras visuales, áreas que tenían que ver con el control del lenguaje y áreas visuales y cognitivas. Es decir, el grupo de los niños que tenían lectura, es decir, tuvo mayor conectividad que el grupo de los niños que estaban sometidos solamente a medios digitales como tal. Y ahí está la referencia bibliográfica. Otro de los estudios, a mí me gusta mucho este estudio porque es un estudio prospectivo. Estudió, es decir, han visto niños que evaluaron en el 2013 y lo volvieron a evaluar en el 2018. Desde la edad de 0 a 18 años. Sobre todo que tiene que ver con las adicciones y los cambios que pueden ocurrir en los pacientes o en las personas que tienen adicciones a digital, es decir, la adicción a los usos de medios de pantalla. Y vemos que en este tipo de pacientes hubo alteraciones, pero sobre todo en áreas prefrontales. Las áreas prefrontales tienen que ver con la conducta y el comportamiento y en áreas temporales. Fíjense, a tal punto que se hicieron un mapeo de las regiones que tenían que ver, que tenían alteraciones de nuestro cerebro en los diferentes estudios. Mire cuántos estudios, 18 estudios, y cada uno de ellos está señalado aquí. Hay algunos estudios que tienen dos áreas, ¿no? Pero fíjense que la mayoría de los estudios dio en regiones temporales y frontales. Por ejemplo, si yo trazo esta línea aquí, todo lo que quede anterior a la línea tiene que ver con áreas frontales o prefrontales y temporales que son muy importantes no solamente en el lenguaje, sino también en funciones ejecutivas, cognitivas y en menor medida hay en regiones occipitales y parietales como tal. Entonces, fíjate cómo puede ser la adicción, porque a veces uno dice, bueno, es un ratico nada más, pero con el, digamos, el medio visual o la tablet o la computadora, pero a veces esto se puede convertir en una actividad adictiva, puede generar actividad adictiva y puede llegarnos a la adicción. Y muchos de nuestros hijos, familiares, conocidos, pueden que estén adictos a los medios de pantalla, es decir, a los medios digitales de pantalla. Y nosotros quizás a lo mejor no nos estamos dando cuenta y pueden tener alteraciones que pueden tener alteraciones sociales, de comunicación, de interacción,
de cognitivo, alteraciones desde el punto de vista ejecutivo, y estos estudios avalan que pueden haber alteraciones estructurales en los niños y adolescentes que tienen conductas adictivas. Bueno, entonces vamos a seguir con la evidencia científica demostrada, ¿no? Bueno, este estudio es un estudio que se hizo un análisis de varias publicaciones, un estudio de este año, en el cual se revisaron 18 artículos científicos, pero sobre todo en niños menores de 2 años, cómo la exposición a pantallas digitales puede alterar el lenguaje y otras alteraciones cognitivas. Y llegaron a la conclusión que es dañino para el lenguaje en niños menores de 2 años, que es directamente proporcional el daño al uso de pantalla o al tiempo del uso de pantalla, y que lo más perjudicial era la televisión. Es decir, la televisión como tal, de forma pasiva, esa televisión de fondo, no solamente disminuye la interacción entre los adultos y los niños, sino también hace que los adultos estén entretenidos con el televisor, que los niños estén mirando programas que no les corresponden a ellos, y hace un retraso importante del desarrollo del lenguaje. Bueno, ¿cuál es la evidencia actual científica de otros dominios cognitivos que no tenga que ver con el lenguaje? Bueno, ya vimos, ya se esbozaron alteraciones sociales, pero hay alteraciones también de la atención, de la concentración, alteraciones de la función, de las funciones ejecutivas como tal, pero veremos a continuación. Bueno, existen artículos que hablan de varios efectos nocivos: atención, inteligencia emocional, funciones ejecutivas, conductas adictivas, aislamiento social. Decirle quiero que estas áreas que están aquí, muchas de estas se encuentran en las partes más anteriores de nuestro cerebro, y que si nuestro cerebro madura de regiones posteriores a las regiones anteriores, aún no están maduras cuando estamos exponiendo a nuestros hijos, a nuestros pacientes, al uso de pantallas digitales como tal. Y entonces, por ejemplo, este estudio compararon niños de 0 a 3 años y niños de 4 a 6 años. Y demostraron, y lo evaluaron 5 años después, que aquellos que tenían, por ejemplo, estaban expuestos a la televisión, ya 5 años después tenían problemas de atención, es decir, sobre todo los niños de este grupo, de los niños del grupo de 0 a 3 años, no tanto en este tipo de grupo, ¿no? Es decir, mientras más temprano, más problemas de atención va a tener en su juventud como tal. Bueno, entonces esto es otro estudio que habla sobre la evaluación de niños con 2 años y medio y niños con 4 años y medio, que le hicieron una primera evaluación a los 2 años y medio, una primera evaluación a los 4 años y medio, y la segunda evaluación 10 años después. Fíjense, en el grupo que tenían 2 añitos, por cada hora que esté expuesto a la televisión, hay un 7% menor de ganancia en clase, un 7% de disminución de rendimiento en las matemáticas, un 13% de reducción de la actividad física a los fines de semana, y un 5% de incremento de masa corporal. Es decir, cuando uno compara el grupo de los 2 años con el grupo de los 4 años, por cada hora hay esta diferencia significativa. Por lo tanto, es mucho más dañino el uso de televisor en niños pequeños, menores de 2 años, incluso menores de 3 años. Bueno, a manera de conclusión, las estructuras que intervienen en el lenguaje no han madurado en los primeros años de vida. Eso es lo que tenemos que tener claro, que todas estas estructuras en los primeros 2, 3 años, 4 años no han tenido un proceso de maduración como tal. La evidencia científica demuestra que no se deben usar pantallas digitales, no se deben usar en menores de 2 años, porque hay un retraso del lenguaje y de otras funciones cognitivas. Existe también evidencia científica sólida de la relación inversamente proporcional entre el tiempo y el desarrollo de las funciones cognitivas. Es decir, a mayor tiempo, menor desarrollo de las funciones cognitivas. Y por lo tanto, se establecen recomendaciones de la Sociedad de Pediatría, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establecen no uso de pantallas digitales en menores de 2 años, de 2 a 5 años, no más de 1 hora pasivamente, y debe haber siempre supervisión de los padres, no poner el televisor en forma
digamos, como música de fondo, y porque es lo más dañino. Y una sugerencia grande, no tener televisión en los cuartos. Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de escuchar la charla. Nos vemos entonces en los comentarios. Me pueden hacer las preguntas que ustedes entiendan pertinentes.